Dios le bendiga una vez más, gloria al Señor. Estamos aquí para dar comienzo a esta lección número 5 bajo el tema El reino de Cristo será acorde al de David. Gloria al Señor, y recordando que estamos en este tema trimestral, mensajes bíblicos sobre los tiempos del fin. Y es por eso que esta noche vamos a estar hablando sobre el reino de Cristo, el reino milenial. Gloria al Señor. Esto es una lección preciosa, una lección que a mí me ha ayudado mucho y cada vez que uno estudia la palabra, verdaderamente que la fe entra por el oír y el oír por la palabra de Dios. Gloria al Señor. Nunca estudiamos la palabra en vano. Siempre algo el Señor nos da nuevo, fresco. Y esta noche yo me gozo en el Señor de ser parte de esta lección. Bendito Dios. El reino de Cristo será acorde al de David. Bendito eres Jehová. Y la base bíblica está en 2 de Samuel 7, 12, 13, 16. Y luego vamos a ir a Isaías 11, 1, 9. Bendito Dios, somos de la iglesia Rehoboth de Staten Island. Nuestros pastores Miguel y Soraya Cantón. Gloria al Señor. Su hermana aquí Noemí Tellería. Bendito eres Jehová Dios. Damos una vez más la bienvenida a aquellos que están escuchando esta noche y los que estarán escuchando en cualquier tiempo. Esperamos en Dios que esta clase o esta lección les sea de gran ayuda. Poderoso eres Jehová Dios, sabiendo que el reino de Cristo es un reino de paz. Y esto vamos a estudiar esta noche y vamos a aprender que el reino de Cristo es un reino de paz, santo Dios. Y antes de empezar esta lección, vamos a orar y ponernos delante de nuestro Señor Jesucristo para que Él sea el que esté en medio de nosotros y nos ayude en esta noche a poder nosotros mirar esta lección y poderla hacer nuestra y coger esta promesa que Dios hace. Dios es un Dios de promesa, bendito Dios. Y una promesa que Dios le da a David se lleva a cabo miles de años después, y en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Dios mío, te damos gracias, Padre. Te bendecimos, te honramos, Señor Dios mío. ¿Qué sería de nosotros sin ti, mi Dios? ¿Dónde estaríamos hoy, Padre, sin tu gracia, sin tu amor y tu misericordia, Dios mío? Y es por eso que estamos agradecidos, Señor Dios mío, de ti, Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Jehová. En estos momentos nos ponemos delante de ti. Mira que vamos a estar, Señor Dios mío, estudiando tu palabra, Señor. Abre nuestra mente, nuestro corazón, ayúdanos a entenderla, Padre Santo, y así poderla poner por obra, Padre. Mira a nuestros amigos que están escuchando, Señor Dios mío, ábrele su entendimiento para que puedan entender esta tu palabra, Señor. Bendice sus vidas, bendice a cada uno que esté escuchando, Padre. Te lo pedimos, te lo rogamos, Espíritu Santo de Dios, paséate en medio nuestro en estos momentos. Te necesito de ti, es tu palabra, es que sin ti no puedo, Señor mío. Glorifícate en todo, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Amén. Bendito eres, Jehová Dios. Glorificamos el nombre de Jesús. Y como le decía antes, esta base bíblica se encuentra en 2 de Samuel 7, los versículos 12, 13 y luego el 16. Y de ahí vamos a pasar a Isaías 11, 1, 9. Y dice el pensamiento central: Cristo es el cumplimiento de la promesa divina hecha a David, que su reino sería firme para siempre. Gloria al Señor. Una vez más lo digo. Cristo es el cumplimiento de la promesa divina hecha a David, que su reino sería firme para siempre. Texto áureo. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Isaías 11:2. Y así vamos a entrar a nuestra lectura
lectura antifonal, gloria al Señor, aunque decimos antifonalmente. Vamos a leerlos todos juntos. Usted en su casa me acompaña y podemos ser parte, ¿verdad? Y congregarnos unos con otros. Y podemos leer la palabra juntos, aunque no estemos juntos, pero usted ahí, yo aquí. Segunda de Samuel 7:12. 13:16 y luego vamos a brincar a Isaías capítulo 11. Bendito Dios. Y dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Isaías 11:1 dice: saldrá una vara del trono de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de su labio matará el impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león con el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del aspi, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Gloria al Señor. Bueno es Jehová, que nos ha dejado su palabra, y así poder conocer los tiempos en que estamos. Hemos estado hablando de los tiempos finales, gloria al Señor, y verdaderamente lo que estamos viendo hoy día nos deja saber que estos tiempos están cerca, que Jesús está presto a venir a buscar su iglesia, gloria al Señor. Y cuando entramos, vamos a entrar de una vez en la lección. El primer tema dice: Dios prometió a David afirmar su trono para siempre. Dios promete a David afirmar su trono para siempre. Y el inciso A dice: la promesa divina a David perduraría aún después de su muerte. Y esto vamos a estar leyendo en el 7:12 de Segunda de Samuel. Pero antes de nosotros entrar de lleno en esta lección, yo quiero tocar, ¿verdad?, por qué Dios le da esta promesa a David, o qué lleva a que Dios le haga esta promesa a David. Cuando leemos en los versículos anteriores de este capítulo 7 de Segunda de Samuel, entendemos un poco, ¿verdad? Sabemos que el reino de David siempre estaba en guerra, en batalla, peleando. David siempre tenía una situación, cuando no era una, era otra, cuando no lo estaban buscando, estaba, ¿verdad?, en apuro siempre. El reino de David fue un reino de sangre. Y dice en este versículo 7 que aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor. David tenía muchos enemigos en derredor, aún en su propia casa, gloria al Señor. Y vemos que en estos momentos David por fin tiene
poco de reposo. Por fin David puede estar sentado tranquilo en su casa. Y cuando David se ve sentado tranquilo en su casa, él piensa, yo tengo una casa donde morar, pero Jehová no tiene donde habitar. Y porque, ¿verdad? Entendemos, cuando leemos las escrituras, sabemos que en aquellos tiempos la presencia de Jehová se manifestaba en aquel lugar llamado el tabernáculo, que era un sitio, ¿verdad?, que se desmontaba, y cuando el pueblo tenía que avanzar, avanzaba, y luego, ¿verdad?, cuando tenían que establecerse en algún sitio, pues levantaban allí la campaña, y ahí pues Jehová administraba a su pueblo a través de su presencia. Y cuando David se ve tan tranquilo en su casa, dice, ¿estaré yo habitando en una casa y Jehová no? Gloria al Señor. Y él le habla esto al profeta Natán, cosa que a Natán le pareció bien. Hay cosas que a veces nos parece bien, ¿verdad?, pero no es la voluntad de Jehová mediata. Gloria al Señor. Y Natán le dice a David, sí, claro, suena bonito, haz todo lo que está en tu corazón, porque esto era, ¿verdad?, para agradar a Dios. Pero me gusta la respuesta que Jehová le da a Natán para que le diga a David, y eso es que nos lleva a este versículo 12. En el versículo 7 de esta misma segunda de Samuel 7 dice así, y en todo cuanto en el 5, Jehová le dice, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Y esta es la pregunta, ¿verdad? ¿Esperaba Jehová morar en un techo, bajo un techo? Y eso era lo que David no estaba entendiendo, gloria al Señor. Y dice, ahora pues dirás así, estoy en el 8, ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y entendemos que David era un simple pastor de ovejas. Cuando Samuel va a la casa de Isaí a buscar a aquel el que Dios había escogido para reinar, David ni se encontraba en su casa. De todos los hijos de Isaí, David era el menos calificado para ser ungido como rey, pero a Jehová le plació escoger a David, el que a simple vista era el menos calificado, gloria al Señor, porque sabemos la historia y la leemos cuando Samuel llega a la casa y ve a aquellos hermanos de David. Claro, rápido, él vio el más grande, el más fuerte y dijo, de seguro este es. Pero Jehová le dijo, no, porque tú miras con tus ojos, pero yo veo, ¿verdad?, lo que está dentro. Y el que yo no está aquí. Y es por eso que cuando Samuel le pregunta a Isaí si ya esos eran todos sus hijos, Isaí recuerda que su hijo pequeño estaba en el campo apacentando las ovejas. De ahí lo saca Jehová. De ahí saca Jehová a David, y ese, ¿verdad?, un simple pastor de oveja, para escogerlo como rey de Israel y así darle a David esta promesa preciosa. Gloria al Señor, esta promesa que trasciende todo entendimiento, aún la vida de David, gloria al Señor, que aún con la muerte de David esta promesa sería estable porque fue Dios quien prometió. Así que yo te digo esta noche, cualquier cosa que Dios te haya prometido, sigue creyendo, sigue confiando en Jehová, no importa lo que esté pasando a tu alrededor.
Dios cumple su promesa. Para Dios no hay tiempo, para Dios no hay dificultades. Dios es fiel en cumplir su promesa, gloria al Señor. Pero me gusta cuando Jehová le dice en el 9, y he estado contigo en todo cuanto has andado y delante de ti. He destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. El Señor nos escoge y yo me veo ahí. Yo que era nadie. Éramos nadie, gloria al Señor. Y el Señor nos escoge y nos da nombre y nos hace herederos y coherederos con Cristo. Es que esto es precioso. Cuando yo estaba leyendo esto, yo decía, wow, qué tremendo es Jehová. ¿Habrá algo que yo pueda hacer para Dios? Y de eso se trata, ¿verdad? ¿Habrá algo que nosotros podamos hacer para Dios, que Dios no haya hecho ya todo por nosotros? Dios ha hecho todo por nosotros. Lo único que nosotros podemos hacer es obedecer a Dios, amarle de todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Y en el 9 dice, en el 10 dice, además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. El Señor nos da una promesa, gloria al Señor, y nosotros tenemos que agarrar esta promesa porque somos partícipe de ella, aunque no fue directamente. Esta promesa fue al pueblo de Israel, gloria al Señor, y a la casa de David, pero por Jesucristo nosotros somos partícipes de las promesas divinas. Ay, Dios mío, qué tremendo es Dios. El 11 dice, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. ¡Aleluya! Él te hará casa, Jehová, Dios de los ejércitos. Es que nosotros nos podemos, es Él el que nos hará casa a nosotros, bendito Dios. David estaba tan preocupado y él quería hacerle casa a Jehová y Jehová le dijo, no, espérate, soy yo que voy a hacerte casa a ti. Y ahí entramos el 12 y dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá a tus entrañas y afirmaré tu reino. Dios iba a levantar uno y es que Dios le hace una promesa a David, ahora sí, una promesa donde su reino sería estable y sería eterno. Gloria al Señor. Y dice que los pactos de Dios son trascendentes en el caso de David, porque trascendieron a su vida física. Precisamente de esta verdad llevamos lecciones de gran valor y vamos a entender, ¿verdad? Y vamos a mirar estas lecciones. Dice que el contexto del versículo 12 trata las promesas divinas a David sobre su persona, su casa, su reino y el reino venidero del Mesías, su descendiente. No podemos dudar que Dios sabía de antemano los fracasos morales que habría de ocurrir. Dios conoce todo de nosotros. Dios sabe de nosotros todo, pero aún así, Él nos ama, Él nos escogió. Aleluya, gloria al Señor. Pero es que esto está precioso. Pero se levantó a ellos para dejarnos la lección que el Señor puede tratar con gente débil, restaurarlos y perpetuar su fidelidad para con ellos. Y ese era yo, gloria al Señor. Ahora Dios le habla a sus siervos sobre lo que sucederá después de su muerte. Y esto nos deja ver, ¿verdad?, que Dios se refiere Dios es soberano y Dios conoce el día exacto. A Dios no lo vamos a sorprender por nada. Dice que el Señor se refiere a ellos como un día cumplido. De aquí discernimos que
que vamos a estar sobre esta tierra el tiempo que Dios ha determinado. Así que el día de nuestra partida no escapará de la soberanía y omnisciencia de Dios. Además, el verbo dormir mencionado aquí respecto al deseo de David deja entender la esperanza de la resurrección. Y otra cosa que podemos ver aquí es que tenemos una esperanza en Cristo Jesús, que aunque muramos, dice la palabra, aunque muramos, viviremos, gloria al Señor, porque tenemos esa esperanza de que del polvo de donde estemos, Él nos levantará, gloria al Señor. Y eso es una más de lo que podemos encontrar en este versículo 12, cuando el Señor le habla a David y le dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará tu reino. Gloria al Señor. Y la promesa divina a David respecto a afirmar su reino comenzará con uno de su mismo linaje, el cual procedería de sus entrañas en manera directa. La primera referencia aquí es Salomón, y debemos, ¿verdad?, de entender que cuando David muere, Salomón toma el reino de David, gloria al Señor. Y esto nos deja actuar de tal manera que nuestra generación sea bendecida por Dios después de nosotros. Nosotros tenemos que considerar esto. Y esto es una palabra preciosa a los padres, y yo me agarro de esta promesa, que Dios nos da promesa a nosotros, y nuestros hijos, nuestra familia van debajo de esa promesa, porque Dios le dijo a David que de su descendencia habría un reino estable, permanente. Y aunque aquí sabemos que el más cercano que en primera referencia en tomar posesión de este reinado fue Salomón, pero el cumplimiento total lo encontramos en la persona de nuestro Señor Jesucristo, en cual Él es que cumple la promesa dada por Dios a David. David sabemos que muere, Salomón también muere, pero Jesucristo, aunque murió en la cruz del Calvario, entendemos por la palabra que resucitó y vive. Está vivo, gloria al Señor, sentado en el trono y a punto de tomar, estoy diciendo a punto porque es que esto es ya. Por lo que estamos viendo en este mundo, se deja ver que Jesucristo viene pronto. Y dice, ¿verdad?, que la integridad es el mejor legado que el justo le puede dejar a su generación. En este tiempo tan difícil que estamos, ser íntegro. La iglesia tenemos que vivir de acuerdo o de acorde a nuestro Rey, que se llama Jesucristo. Gloria al Señor. Y esto nos deja ver que el reinado de Jesucristo sí tendrá su cumplimiento. Oigan lo que digo, sí tendrá su cumplimiento en el milenio, después de la gran tribulación, cuando Jesús vuelva a la tierra y establecerá su reino. Pero una vez que yo entrego mi vida a Jesucristo, ya yo soy parte de ese reino. Gloria al Señor. Ya yo soy guiada y dirigida. Ya yo estoy bajo el reino de Jesucristo, y por lo tal tengo que actuar, y por lo tal tengo que comportarme como, ¿verdad?, que pertenezco a este reino celestial. Gloria al Señor. El reino de Jesucristo. Dice que el testimonio de quien vivió piadosamente influirá en el cumplimiento de los propósitos de Dios en su casa. Y estamos hablando, o todavía estamos hablando, de que como padre nosotros tenemos que vivir de tal manera, como dice aquí, el testimonio de quien vivió piadosamente tiene que influirá en el cumplimiento de los propósitos de Dios con su casa. Depende de mí, gloria al Señor, depende de mí el comportamiento, el testimonio que yo dé para que
se cumpla. Bendito Dios, el legado que yo voy a pasar a mis hijos. No sé si me estoy dejando entender. Dice que el hecho que Dios prometiera a David afirmar el reino de su hijo deja ver que le daría también autoridad para reinar. Los padres cristianos deben rogar que esta bendición alcance también a sus hijos. Así el relevo del reino de Dios estará garantizado. Y aquí también aprendemos que el reino es afirmado con justicia. Bendito Dios, sí, nosotros como padres tenemos, vuelvo y lo digo, porque este es un tema que hoy día debemos de considerarlo tanto, porque no se trata solamente de mí, sino de lo que viene después de mí. Y es por eso que dice que los cristianos debemos rogar que esta bendición alcance también a nuestros hijos, no solamente a mí, sino mis hijos, mis nietos y los que vengan después de mí. Yo tengo que vivir de tal manera. Esa es mi fe. Y debe ser la fe de todo padre cristiano. Creer que los hijos de nuestros hijos y nuestros hijos alcanzarán la promesa dada por Dios a nosotros. Poderoso Dios. Y dice que en Proverbios 10 dice, de aquí también aprendemos que el reino es afirmado con justicia, como lo dice en Proverbios 16:12. Y tanto la justicia como la autoridad son dones de Dios que se reciben por fe. Años después, la Biblia testifica que en verdad Salomón, hijo de David, fue afirmado en su trono. Dios estaba con él y lo engrandeció en gran manera. En Segunda de Crónicas 1:9, gloria al Señor, la palabra lo dice. Dice, Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino y Jehová su Dios estaba con él y lo engrandeció sobremanera. Es que cuando Dios promete, Dios cumple. Y estamos hablando mucho de David, de Salomón, y de eso no se trata. Esto es cumplimiento, pero para entender el cumplimiento total tenemos que entender esta palabra. Y dice que el trono de David será estable eternamente. ¿Y en quién se va a cumplir esta promesa de una eternidad reinando? Se cumple en la persona de Jesucristo. Gloria al Señor. Vamos a leer el 13 y el 16. Dice así: Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Cuando él dice, él edificará, estamos hablando, volvemos y hablamos de Salomón, aquel que inmediatamente después que David muere, toma el reino el reino establecido en Israel. Sí, Dios le permite a Salomón construir casa. Gloria al Señor. Y esta casa es tipo de la iglesia, el cual Cristo edifica. Gloria al Señor. No hecho de mano, un templo donde Jehová habita y se llama la iglesia. Gloria a Jesús. Y Él lo dice en Mateo 16:18. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca mi iglesia. Aleluya. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Está hablando Jesucristo. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Gloria a Jesús. Sabemos que sí, Salomón construye casa a Jehová, pero luego esta casa es destruida. Pero la casa que Jesucristo edifica, que es la iglesia, el cual somos piedras, gloria al Señor, y somos edificados. Esta casa, este edificio donde habita la presencia de Dios, donde la presencia de Dios habita por la eternidad. Dice que nada ni nadie, ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella, porque esta es una casa edificada por Jesucristo. Gloria al Señor. Qué lindo, qué bello, que aunque Salomón fue aquel mediato que cumplió
la promesa de David, pero su totalidad, su promesa eterna se cumple en Jesucristo. Gloria a Jesús. Y dice el 13, Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y el 16 dice, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Señor sigue afirmándole a David y sigue dándole esta promesa a David de que su reino será estable. En el versículo 16, Dios garantizó a David afirmar su casa y su reino para siempre. Debemos notar el orden. Primero Dios afirmará la casa, después el reino. Por toda la Biblia se nos enseña el propósito divino de bendecir prioritariamente nuestra familia. De una familia firme saldrá un gobierno estable. Y volvemos y caemos en el hogar, en la familia. Nosotros como padres tenemos que, ¿verdad?, levantar una familia firme en la palabra. Gloria al Señor. Y esto que dice que esto será, ¿verdad?, saldrá un gobierno estable. El Nuevo Testamento regula el ministerio de la misma manera. El obispo debe gobernar bien su casa. Entonces podrá cuidar la iglesia del Señor. Si no gobierna bien su casa, si no está poniendo el nombre de Dios en alto en su casa mediata, con su familia, sus hijos, mucho menos lo va a hacer en la iglesia de Cristo. Y se trata de esto es un principio bíblico que nosotros tenemos que tomarlo en cuenta. Gloria al Señor. Dice que la segunda parte del versículo 16 nos muestra que consolidar divino a la casa y al reino de David sería para siempre, eternamente. Indudablemente aquí hallamos una referencia a Cristo. Él es el eterno Rey, con un reino que permanece por los siglos de los siglos. Entendemos mejor esta verdad al leer que el rostro de David contemplará su casa y reino afirmado. En el reino milenial, el Mesías, hijo de David, reinará sobre toda la casa de Jacob, y frente a su rostro se hará clara aquella promesa dada al hijo de Isaí, aquel simple pastor de oveja, aquel muchacho humilde. Dios lo levanta y le da un nombre, y le da un nombre que es de renombre. Gloria al Señor. Y le da una promesa de un reino eterno. Gloria al Señor. A Jehová le plació escoger a David. ¿Quién era David? Para establecer en la casa de David un reino eterno, estable y permanente, lleno de poder y autoridad. No subestime a Jehová Dios. Él puede hacer contigo como hizo con David. Él te puede levantar. No importa tan humilde que seamos. Él te puede levantar y hacer de ti y darte un nombre y llamarte hijo de Dios por medio de Jesucristo. Qué lindo, qué bello es entender esto. Qué precioso es conocer la grandeza de Dios, que escogió a David para establecer un reino a donde, cuando leemos todas las trayectorias, sabemos que no fueron perfectos. Sabemos que hubieron imperfecciones en cada uno de ellos, hasta un punto que este reinado tuvo que parar. Gloria al Señor. Pero con la persona de Jesucristo se vuelve a levantar el reino establecido por Jehová en la persona de David. Aquella promesa que le dio a David de que sería un reino
estable y permanente. Y así vamos a ir rapidito, gloria al Señor, al segundo punto, que nos dice: Cristo es el vástago que retoñará de las raíces de David. Y vamos a ir a Isaías 11 y vamos a estar leyendo en Isaías 11 y vamos a entender lo que Dios nos está hablando en esta noche con esta lección. Y vamos a entender ahora por qué se está hablando, gloria al Señor, esta lección. Y vamos a entender cuándo será su cumplimiento y cómo será el cumplimiento de esta promesa de Dios a David. Y para esto vamos a ir a Isaías capítulo 11 y vamos a empezar a leer desde el 1. Y dice el tema A, dice: el Espíritu de Dios reposaría sobre el rey, hijo de David. Dice en el 1: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí siempre se hace referencia sabemos que Isaí es el padre de David. Y se hace referencia a Isaí como fue aquel al que Jehová manda a Samuel y le dice: uno de tus hijos. Jehová ha escogido y va a ungir uno de tus hijos como rey. Y de ese linaje, de esa raíz de Isaí, por eso se le llama, saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí es el tronco. Y para entender, cuando ustedes han visto cuando mochan una mata y solamente se ve el tronco abajo, no se ve, no tiene ni una hoja ni una rama, solamente es el tronco. Y eso viene siendo David, un tronco, o Isaí, perdón, o David. Pero en este caso se está hablando de Isaí, el tronco, gloria al Señor. Y dice que saldrá una vara del tronco de Isaí cuando ya no había esperanza. Aquel tronco que ya estaba cortado, que ya estaba casi, ¿verdad? Me imagino casi muerto, pero ahí estaba la raíz. Ahí estaba la promesa de Dios. Y la promesa de Dios no se cae. Ahí estaba la promesa, en ese tronco estaba la promesa de Dios, que aunque con nuestros ojos veíamos solamente un tronco, dice que de ahí salió la vara de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Un vástago, un renuevo. El Señor es capaz de una vida tan seca, tan árida, de un tronco donde no había nada, retoñar vida. Y aunque aquel tronco estaba seco, pero había vida en él. Gloria al Señor. Qué bonito. Me parece, a veces yo sueno como un trabalengua, pero yo sé que ustedes me entienden. Y dice que Isaí es citado en la Biblia para referirse a la persona y al reino de su hijo David. Por tanto, esta profecía anunciada que el Mesías sería un descendiente directo de David, debemos recordar cómo esto fue cumplido en el nacimiento de Jesús. Por ejemplo, David era de la tribu de Judá, la misma de la cual nació Cristo. En cuanto a la carne, si leemos Hebreo, capítulo 7, versículo 14, gloria al Señor, dice: porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y eso sabemos que David desciende, ¿verdad?, de la tribu de Judá. Dice que David llegó a ser rey en Jerusalén, la misma ciudad donde Cristo fue aclamado como el bendito rey que viene en el nombre del Señor. Gloria al Señor. Qué bueno es Jehová. Dice que Isaías profetizó que de aquel tronco familiar saldría una vara. El término vara usado aquí en hebreo es la palabra naún. Define un palo de madera relativamente fino, usado también comúnmente como instrumento de castigo. El contexto presenta al Cristo aplicando su vara justiciera contra los enemigos de su pueblo.
El rey retornará a los hijos de Israel esparcidos por los pueblos y los reunirá otra vez a su tierra para lograrlo. Gloria al Señor. Herirá la tierra con la espada de su boca y matará al impío con el espíritu de sus labios. Isaías 11:4, gloria al Señor. Y en el versículo 15 el Señor promete levantar su mano y herir el río en sus 7 brazos para abrir camino al remanente de su pueblo que estaba esparcido. Dios es capaz de hacer eso y más. Aleluya. Y este versículo, capítulo 11 de Isaías, gloria a Jesús, que nos está hablando que saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová, y no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Gloria al Señor. Este capítulo, todavía su cumplimiento total no se ha llevado a cabo. Sí, Jesucristo vino a la tierra y el Espíritu de Jehová reposó sobre él. Gloria al Señor. Pero entendemos por la palabra, y vuelvo y lo repito, la iglesia estamos esperando el rapto. Seremos levantados y luego que la iglesia sea levantada vienen los 7 años de la gran tribulación. Y una vez pase estos 7 años de la gran tribulación, Jesucristo mismo vendrá con poder, gloria al Señor, vendrá vendrá aquí a la tierra con esta vara de justicia. Porque, ¿verdad? Esta es una vara de justicia y dice que con el poder de su boca, y él establecerá su reino aquí en la tierra. Su reino milenial, gloria al Señor. Y vamos a ir entendiendo estos capítulos como nos habla de que el reino de Cristo es un reino de paz. Y vamos a seguir leyendo, gloria al Señor, porque a veces yo me emociono y me adelanto. Y aunque no me sale de la palabra y brinco porque quiero decir tantas cosas. Es que Dios es tan bueno y su misericordia es para siempre. Entender nosotros que Jesucristo es nuestro Rey, que Él nos rige, que Él nos defiende, que Él nos cuida, como dice aquí su palabra, que Él le hará entender diligente en el temor de Jehová y no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por los que oigan sus oídos. Gloria al Señor. Pero para entenderle este punto tenemos que irnos al 2 más atrás, Isaías 11:2, donde dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Y es decir que Jesucristo, siendo Él el escogido, siendo el Dios con nosotros, el Espíritu de Jehová reposó sobre Él con todo poder y autoridad. Jesús nos dijo a nosotros también que cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo, ¿qué dice? Y seréis llenos de poder. Porque Él dice que lo que el Padre le ha dado a Él no lo ha dado a nosotros también. Somos partícipes de esa gracia. Y como Jesucristo viene a reinar, también nosotros reinaremos juntamente con nuestro Señor. ¡Ay, qué precioso! El Señor nos ha dado ese privilegio. Gloria al Señor. Y dice que reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Y aquí están los 7 espíritus. Es que en Cristo está el cumplimiento total. Este es el número de la totalidad de Dios. En la persona de Jesucristo se encuentra la totalidad
totalidad de Dios. Y es por eso que dice que y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Y estamos hablando ahora sí de la persona de Jesucristo, pero también sobre David, también sobre Salomón y sobre cada uno de aquellos escogidos de Jehová. El espíritu de Jehová reposa sobre ellos. Y Jehová nos ayuda porque no es con nuestras fuerzas. Cualquier ministerio que el Señor nos mande a hacer, no lo podemos hacer si el Espíritu de Jehová no está en nosotros. Porque no es con mis fuerzas, es con la fuerza de Dios. Y es por eso que es importante entender esto. Y si Jesucristo, siendo Dios mismo encarnado, nos dice la palabra que sobre él reposó el Espíritu de Jehová. Y dice que también estas son unas cualidades que había en él, o va a haber o tiene nuestro Señor Jesucristo. Cualidades que aquí en la Biblia nos presentan. Dice espíritu de sabiduría. Dice que el espíritu de sabiduría, esto le haría entender el propósito de su investidura y actuar de acuerdo a la expectativa del Señor. Gloria al Señor. El espíritu de sabiduría, es decir, que Jesús es sabio en todas las cosas. Aleluya. No es que tenga sabiduría, Él es la sabiduría. Él es sabio en todas las áreas. Gloria al Señor. Segundo, dice que espíritu de inteligencia. Así sabría cómo actuar en cada circunstancia del reino. El espíritu de inteligencia, es decir, que Jesús es entendido en todo. Él nos entiende perfectamente. Si hay alguien que nos entiende, se llama Jesucristo, porque Él se le ha dado el espíritu de inteligencia, de sabiduría. Él sabrá qué hacer. Búscalo. Búscalo y tú verás que Él sabrá qué hacer. Él entiende tu necesidad. Ese es el Rey que nos guía y nos dirige y nos cuida y nos protege. Gloria al Señor. Se llama Jesucristo. Bendito Dios. Dice que el espíritu de consejo. Así alcanzaría los medios para lograr sus objetivos. Con esto concuerda Isaías 9:6, donde se le llama admirable consejero, príncipe de paz. Dice, Él tiene tanto la sabiduría y la inteligencia para ser el perfecto consejero. Y esos consejos los podemos encontrar en la palabra de Dios. Porque Él es la palabra y en su palabra nos aconseja. Cualquier necesidad de que tengamos, cualquier pregunta, aquí está la respuesta. Porque Él es nuestro consejero. Dice, espíritu de poder. La palabra en hebreo es Geburah. Y eso le asocia con el título Dios fuerte. Jesús tiene todo el poder necesario para ayudarnos. Jesús tiene todo el poder. Para Él no hay nada imposible. Él tiene toda potestad dada en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra. Se le ha dado a Jesucristo todo poder y autoridad. Y Él puede defendernos. Y Él nos defiende, gloria al Señor. Él todo lo puede. Para Él no hay nada imposible. Para Él no hay nada imposible, gloria al Señor. El espíritu de conocimiento. El versículo 2 conecta este conocimiento con el temor de Dios. Por tanto, esto es conocimiento de la voluntad divina que inspira a vivir piadosamente. Todo lo sabe. Sabe perfectamente lo que nos conviene. Aleluya. Él sabe perfectamente lo que nos conviene. Él tiene conocimiento pleno de todas las cosas.
como dice aquí, de la voluntad divina. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Está aquí en la palabra. Jesucristo tiene la respuesta a todas nuestras preguntas o nuestras situaciones. Él conoce todas nuestras debilidades. Él nos entiende y tiene todo el poder de cambiarnos. Aleluya. El espíritu de temor de Dios. De este tipo de temor se deriva el ideal bíblico que un día tenemos que dar cuenta de nuestros hechos a Dios. Este es un temor de reverencia. Se mantuvo en una posición de sumisión, siendo Cristo dado todo poder y toda autoridad, siendo Él Dios mismo. Se despojó de su trono, de su gloria, y se sometió. Vino aquí en toda sumisión, respeto y honra a Dios el Padre. Espíritu de temor, reverente a Dios. Y estas son las cualidades que tiene nuestro Señor Jesucristo. Y deben ser todas las cualidades. Dice, los que son de Cristo deben manifestar el carácter suyo como rey y conducirse acorde a los principios de su reino. Todas estas cualidades deben de estar en nosotros, todas estas características, porque nosotros somos herederos y coherederos de la gracia en Cristo Jesús. Y el Espíritu de Jehová mora en nosotros, porque somos aquel edificio, el cual estaba en el corazón de David, ese deseo de edificarle casa a Jehová. Pero su cumplimiento estaba en la persona de nuestro Señor Jesucristo, donde Él edificó la iglesia, donde la presencia de Dios se manifiesta en cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Dice que el reino del Hijo de David sería santo y justo. Vamos a leer el versículo 3, seguimos leyendo. Dice, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según su vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Claro, si entendemos que Jesucristo tiene todo poder, Jesucristo es sabio, inteligente, Él todo lo sabe, todo lo conoce. Teme a Jehová. Él es justo. Él va a hacer justicia, Él no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. El versículo 4 nos deja saber que Cristo será un juez distinto a los jueces humanos e injustos. Estos últimos equilibran su imperfecta justicia de acuerdo a lo que ven y oyen en el juicio. Pero nuestro Rey juzgará con justicia, porque es que Él todo lo sabe. Gloria al Señor. Los hijos de Dios también debemos procurar ser justos en nuestro trato con los semejantes. La Biblia enseña que debemos darle prioridad a la justicia, tanto en Miqueas 6:8 como Isaías 11:4. Nos dice, ahora advierte que el rey será un defensor de los pobres y de los mansos de la tierra. Gloria al Señor. Como creyentes debemos practicar la mansedumbre y cuando nos ofenden dejar lugar a la ira de Dios. Una de las bendiciones de encargar los asuntos a Dios es que la justicia y la equidad de Cristo estará a favor nuestro, como lo dice el versículo 4. Dice que en la segunda parte dice,
y alguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Gloria al Señor. Y dice, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Dice que la segunda parte del versículo 4 deja claro que cuando el Mesías reine en la tierra, juzgará, defenderá a los suyos, usará su palabra para herir a los culpables, y los impíos serán muertos por el espíritu de sus labios. Debemos dar siempre crédito a la palabra, pues ella es vida para los creyentes y espada de doble filo que cortará a los irreverentes. Muchas veces vemos la maldad que prospera. Y a veces, ¿verdad? Como dice un salmo, que por poco resbalo. Porque vemos la maldad como prospera, pero aquí nos da esperanza la palabra de Dios. Y nos deja saber que si nosotros nos mantenemos manso, sumiso a la palabra de Dios, y no miramos cómo prospera la maldad. Dice que Jesús es el juez justo y hará que justicia. Y en esa base que nosotros tenemos que ampararnos y esperar el día grande del Señor, que esté la clase que viene pronto. Dice el versículo 5, presenta los atuendos del rey al ejercer su autoridad. La justicia será como un cinto en sus lomos y la fidelidad como ceñidor de su cintura. En la Biblia, los vestidos expresan las realidades y capacidades de una persona. Así que esta imagen revela a nuestro Rey Jesús dispuesto a actuar con justicia y fidelidad. La justicia debe ser un estándar inviolable de los creyentes. Y el ajustarnos fielmente a la voluntad divina debe hacerse evidente en la conducta diaria de los santos. Ajustarnos fielmente a la voluntad divina. Debemos de vivir de acorde, una vez más lo decimos, de acorde a nuestro Rey. Ya nosotros no tenemos que esperar el milenio. Desde ahora ya nos sometemos a este reino, porque Cristo es nuestro Rey, que rige la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Y Él es quien nos guía y nos dirige a toda verdad y a toda justicia a través de su Espíritu Santo. Y es así que nosotros debemos de guiarnos y dirigirnos por medio de su Espíritu, el cual Él nos dio, para que nosotros no estemos solos, porque Él cuida de nosotros. Si tú te sientes solo, si tú no has conocido a la persona de Jesucristo y tú te sientes que tu vida no tiene sentido, yo te invito a que tú entres a este reino, a que tú aceptes a Jesucristo como tu único Salvador. Y tú puedas ser partícipe de su reino, porque el reino de Dios ha llegado, está aquí en la persona de Jesucristo. Y ese es el edificio que Él ha construido, la iglesia, para morar en ella y para hacernos herederos y coherederos de su gracia, y reinaremos juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Poderosa palabra, poderosa promesa de Dios. Y de esa promesa es que nosotros tenemos que agarrarnos. Y no importa lo que estemos viendo en este mundo. No importa lo que esté pasando en el mundo. Sí, se puede ver fea la cosa. Pero la promesa de Dios, la palabra de Dios me dice a mí que yo no soy de este mundo. Que el que me rige a mí se llama Jesucristo.
que mi vida depende de Él, mi estabilidad depende de Cristo. No depende del gobierno en este mundo, porque sí, este mundo hay muchos gobiernos que se creen ellos lo que rigen la tierra. Se creen ellos que tienen el poder, pero Cristo vendrá con la vara de la justicia y defenderá su pueblo y establecerá su reino estable para siempre. Gloria al Señor. Y así vamos a entrar al punto número 3, donde dice que el reino del Hijo de David será de paz y conocimiento pleno. Aleluya. El reino del Señor regresará la mansedumbre de las fieras. Y vamos a seguir leyendo en el versículo 6. Y vamos a leer 6, 7, 8 y 9. Dice así: morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos. Aleluya. Y este es un escenario cuando hablamos de lobo con el cordero. Y el leopardo con el cabrito se acostarán. Y nosotros tenemos que entender que la creación sufrió, toda la creación, la tierra y toda la creación sufrió juntamente con el hombre la caída del pecado. No solamente el hombre, sino todos sufrieron, tuvieron el efecto del pecado. Dice que Adán fue llamado a señorear sobre las aves, las criaturas marinas, las bestias y todo animal. Esto nos deja entender que los animales no fueron creados peligrosos para el hombre. Cuando Dios crea al hombre y crea toda la naturaleza, había total armonía. Los animales no le hacían daño al hombre porque Adán tenía el señorío sobre toda la creación. Pero cuando el hombre peca, dice, ¿verdad?, que toda la creación sufrió con el pecado de Adán. Y cuando vemos esto, y hoy día usted ve un lobo y usted va a salir corriendo. Hoy día cuando usted ve un leopardo persiguiendo, gloria al Señor, a un cabrito, usted sabe que no están jugando, lo está persiguiendo para atacarlo. Pero aquí este versículo nos dice que morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. Porque cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, no solamente con su sangre preciosa, no solamente redimió al hombre, sino que toda la creación. Si por causa de uno, por Adán, entró el pecado, y la consecuencia del pecado al hombre y toda la creación, por causa de uno, Cristo Jesús, la vida. Jesús redime al hombre y con él toda la creación. Gloria al Señor. Con Jesucristo toda la creación vuelve a su estado normal. Toda la creación, justamente con el hombre, volvemos a nuestro estado normal, el cual fuimos creados para vivir en total armonía, en paz. Y eso es lo que nos está diciendo este versículo. Dice el 7, la vaca y la osa pacerán sus crías. El 6 dice, sigo en el 6, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Gloria al Señor. Y de ahí se nos ve que el hombre vuelve a tomar el señorío en Cristo Jesús. Cristo nos da
Una vez más nuestra naturaleza, nuestro señorío, se le da otra vez al hombre. Aquí dice que el niño los pacenteará. Poderosa palabra de Dios. Y dice que la vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. El león como el buey, es decir, no estarán atacándose uno a otro. Y eso es lo que estamos viendo hoy día, el resultado del pecado. La misma creación gime, la tierra gime. Los pobres animales han sufrido la consecuencia del pecado, pero gracias a Dios por Jesucristo, que vuelve a traer el estado, nuestro estado normal que teníamos, donde había total armonía, la naturaleza completa. Dice que, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del aspi, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Hoy día usted ve una culebra, usted va a salir corriendo. Son animales fieros, tanto el león, el leopardo, usted ve un oso, usted sale corriendo. Usted no se le va a quedar al frente. Y aquí nos deja ver la inocencia cuando se dice que el niño de pecho jugará sobre la cueva del aspi. El aspi, la serpiente, una de las serpientes más venenosas. Están jugando, dice que el niño jugará con estos animales tan dañinos hoy día para el ser humano, que yo veo una culebrita chiquita y salgo corriendo. Imagínense un animal así grande y venenoso, mucho menos. Pero llegará ese día donde aquel que viene a reinar, que establecerá su reino para siempre, trae paz. Es un reino de paz, de armonía. Regresa a nuestra naturaleza normal, pura, donde toda la naturaleza estará en completa paz, como fueron creados, pero por causa del pecado vemos estos cambios, esta agresividad. Los animales no eran agresivos. Dios no creó los animales para ser agresivos y mucho menos para atacar al hombre. Gloria al Señor. Dice que el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Como hemos aprendido en el contexto, toda la tierra será inundada de la santidad del Rey y será llena del conocimiento de la gloria del Señor. Al igual que las aguas cubren el mar, los creyentes deben cultivar la esperanza en que la autoridad concedida a Adán al principio nos es devuelta en Cristo y tendremos con él un dominio glorioso del mundo cuando el Señor venga a reinar. Aleluya. Será llena la tierra del conocimiento. Aleluya. Y es que ya recordamos que esto es ya en el reino milenial. Estamos hablando que esto se cumple, donde ya la maldad será juzgada, donde ya el mal será juzgado y estará, ¿verdad?, en su lugar. Donde Jesucristo tendrá control y dominio en toda la tierra. Todo el mundo conocerá y sabrá, como dice la Escritura, que todo ojo le verá
y tendrá que reconocer que Cristo es el Señor. Todo ojo, toda rodilla se doblará, porque Él tendrá dominio absoluto. Dice que el conocimiento de Jehová será lleno. Todo el mundo conocerá quién es Dios. Y de eso se trata, que hoy día hay quienes niegan que hay un Dios. Hoy día el hombre está rebelado en contra de Dios y es por eso que la maldad reina. Y es por eso que vemos, ¿verdad?, que aún los animales se aborrecen unos a otros. Y es por eso que hoy día el odio se ha levantado de tal manera que hay odio uno con otro. Y todos los días se encuentra una nueva para levantar el odio de uno hacia el otro. Pero nosotros tenemos que agarrarnos de esta esperanza y agarrarnos de la promesa que ese día vendrá, donde allí no habrá maldad, donde habrá gozo. Dice, ¿verdad?, que habrá gozo, alegría, armonía, paz. Gloria al Señor. Y dice que acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por la gente y su habitación será gloriosa. El verso 10 nos recuerda que Cristo es la raíz de Isaí y vendrá a ser la bandera que atrae a Dios a los pueblos. Con esto concuerda Isaías 42:4, donde se evidencia que los gentiles anhelarán la justicia de Cristo y en todos los confines de la tierra las gentes esperarán la ley del Señor. Gloria al Señor. Entonces la habitación del rey será gloriosa entre los hombres y los hijos de Dios sabemos que si la ley llamada a perecer tuvo gloria, ¿cuánto más gloria tendrá lo que permanece, el reino de Cristo? ¿Cuánto más? Si esta promesa, su cumplimiento total está en la persona de Jesucristo. Él es el cumplimiento de la promesa dada a David. Dios promete y Él cumple. Si Dios dice, Él lo hace. Y qué bello es entender que Dios le prometió a David que su simiente, que uno de su descendencia tendría este reino eterno. Y eso nos deja ver a nosotros que nosotros debemos de agarrarnos de la promesa de Dios. Y así como los hijos de David, cada uno desde Salomón hasta llegar a Jesucristo, fueron partícipes de esta promesa donde Dios cumplió lo que promete. Y nosotros debemos de agarrarnos de la promesa. Dios te ha hecho promesa. Cuando la palabra dice, cree y serán salvos, tú y tu casa, mantente, agárrate de esa promesa. No la suelte. No dudes de Dios. Dios es fiel. Y así como Él fue fiel en establecer el reino de David, en la persona de Jesucristo. Y cuando hablamos y leemos todo y leemos 2 de Samuel 7:12, y el Señor habla como que ya está hecho. Porque ya Él lo vio estable. Él dice, yo estableceré tu reino por una eternidad. Y eso es lo que yo me agarro de la promesa de Dios. Y sobre esa sombrilla entro yo y mi casa. Y los que vengan después
sobre esa promesa de que mi casa y yo serviremos a Jehová. Y donde dice la palabra, cree y serán salvos tú y tu casa. No importa cómo tú veas a tus hijos. Si leemos las escrituras, los descendientes de David no fueron perfectos, pero Dios no dejó caer su promesa. No importa cómo estemos viendo a nuestros hijos, nosotros tenemos que hacer como hizo Josué y Caleb, que aunque el mundo lo vea grande, difícil la cosa, todavía nosotros podemos decir, Dios puede. Jehová tiene el poder. Y permanecernos firmes en la palabra de Dios y agarrarnos de la promesa de Dios. No deje caer esa promesa. Agárrate de ella para que podamos nosotros, y no solamente nosotros, sino que mi descendencia conmigo, poder participar del reino de Cristo y vivir en aquel tiempo. Y todavía hoy día podemos vivir en completa paz. Porque, ¿verdad? La paz que Cristo da sobrepasa todo entendimiento. Y no tenemos que esperar el milenio para vivir en paz y en armonía, como debemos de estar viviendo los hermanos, en paz y armonía. Es una iglesia, como dice, un cuerpo y un espíritu. La iglesia de Jesucristo, el edificio que Jesús edificó para Jehová, donde el Espíritu Santo pueda morar, se llama la iglesia, y ese somos tú y yo, aquellos que hemos conocido y hemos reconocido a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. No hay otro. Y Él vendrá a reinar. Y Él vendrá a la tierra y establecerá su reino estable, firme, con todo poder y autoridad. Gloria al Señor. Y yo te invito hoy día, si tú no perteneces al reino de Cristo, que tú te añadas. Que no importa lo que estén pasando alrededor, tenemos una promesa de un reino de paz, donde la naturaleza misma volverá a su estado normal. Qué lindo, a su estado donde estábamos en el paraíso, de donde nunca debimos haber salido. A ese estado debemos nosotros desear volver. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria al Señor. Y hasta aquí esta lección. Bendito Dios. Y oremos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu promesa. Gracias, mi Dios, porque tú eres un Dios de promesa y cumple, Jehová, lo que prometes. Señor Dios mío, te damos gracias por esta palabra, Señor. Que entendemos, Señor, que en Jesucristo, que Él reinará una vez y para siempre. Que Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y que viene a esta tierra a establecer su reino, un reino de paz, de armonía. Te damos gracias, Señor. Gracias por ser partícipe juntamente con Cristo. Gracias, Señor Dios mío, por la redención no solamente del hombre, sino de toda la naturaleza. Te bendecimos y te honramos, Señor, y ayúdanos. Ayuda nuestra fe que no mengue. Ayúdanos a permanecer firmes, Señor, a seguir caminando por medio de tu palabra, Señor. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra por nuestro Señor Jesucristo. Mira aquellos que necesitan nuevas fuerzas.
que quizá están cansados, Señor. Yo te pido por ellos, Señor, renuévales. Renueva sus fuerzas. Que así como aquel tronco estaba ya casi seco, pero aún había vida, porque tu promesa estaba ahí. Que tú renueves la vida de aquel que está cansado, Señor. Levántale. Dale nuevas fuerzas para que puedan seguir adelante y no mengüen. Que podamos alcanzar la totalidad de las promesas dadas a través de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, gracias. Bendito eres, Jehová Dios. En el nombre de Jesús dejamos todas las cosas. Amén. Gloria al Señor. Dios le bendiga y hasta la